Bienvenidos todos a Armada Cantabria. Hoy recibimos a un hombre que desde su ingreso en la Guardia Civil hasta hoy tiene muy claro que la historia de ETA debe ser contada como realmente fue y que esa página de la historia reciente de España nunca debe de ser olvidada. Por respeto a las víctimas, como homenaje a quienes la combatieron y como lucha contra el olvido, para de ese modo intentar cerrar heridas aún muy abiertas. Juan José Mateo San José nació en 1972 en Ciudad Rodrigo, Salamanca. Guardia Civil por vocación, desempeñó sus servicios en Seguridad Ciudadana Rural, en las GAR, antiguo Grupo Antiterrorista Rural, en la actualidad Grupo de Acción Rápida, en Tráfico y en la Policía Judicial, realizando los cursos de especialización en adiestramientos especiales, motorista de la Agrupación de Tráfico y Policía Judicial. Para empezar, Juan José, quería preguntarte, ir al principio y fin de ETA. ¿Cuál ha sido para ti la principal causa del origen e implantación de ETA, así como la causa de su disolución? Hola, muy buenos días y muchas gracias por traerme aquí y seguir difundiendo la lucha contra el olvido. Bueno, el origen de la ETA y su entorno y toda aquella mafia, como muchos, bueno, como vosotros conocéis y muchos de los que nos escuchen también, se remonta al año 58, oficialmente al año 1959, en aquella dictadura, en la cual en toda Europa había un auge importante de organizaciones terroristas, sobre todo orientadas a intentar desestabilizar, ¿no?, a los gobiernos de turno. En España teníamos una dictadura, ellos en principio alegan que era una lucha contra el franquismo, cosa que hoy ya han desmontado los historiadores, los que regentan el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, que están haciendo una labor muy buena, muy profunda, de lo que fue el terrorismo mafioso de la ETA y su entorno. Entonces, todo eso se desmonta, ¿no?, a raíz de que en 1975 muere Franco, muere el dictador, y la escalada brutal de violencia, de terrorismo, asciende a cifras que hasta entonces no se habían registrado. Daos cuenta que en el año 1980, bueno, 1978, 79 y 80, se ocasionan una barbaridad de atentados, de asesinatos, y ya se inicia esa escalada de terrorismo que justamente en ese año 1980, a raíz del atentado de Ispaster, se salta a escena el grupo antiterrorista rural o el grupo de acción rápida, en el que yo tuve la experiencia de formar parte de él, y a raíz de ahí, con ese salto a escena, es cuando en realidad la banda terrorista se empieza a replegar, sobre todo en ese ámbito rural. Entonces, el origen, como digo, es muy variado, ¿no? Quizás entrar a detallarlo sea tan complejo como intentar explicar el porqué, ¿no?, el sinsentido de lo que es el terrorismo. Por lo que digo, Franco muere, llega la recién nacida democracia con esa transición tan benevolente por parte de los políticos españoles, en el cual hay unas amnistías que hoy, por desgracia, también hablamos de unas amnistías, que por un lado, en esas fechas, sí que es verdad que eran necesarias, ¿no?, para hermanar a aquellos combatientes que ya estaban hermanados, ¿no?, porque todos sabemos que la Guerra Civil Española terminó, la posguerra fue muy dura, la dictadura también, ¿no?, y los combatientes sí que se hermanaron. Los que no se hermanaron fueron los políticos, que han actuado con revanchismo. Eso es un hecho, y hoy lo estamos viendo todavía, por desgracia. Entonces, el origen fue muy complejo. Y en la actualidad, volviendo, por ejemplo, a lo que ellos alegaban, ¿no?, aquella guerra civil española, que fue tan corta aquí en las provincias vascas y Navarra, entonces las provincias vascongadas o Euskadi, fue muy corta. No quiere decir con eso que no la padecieran. La posguerra, ¿no?, igualmente se vivió de maneras muy diferentes en otras zonas donde la contienda fue brutal, ¿no?, desde que entró por el estrecho fue escalando hacia el resto de España, fue brutal.
cuando llegó a Euskadi, pues ya en el año 37 prácticamente no había guerra. La posguerra, después de los estudios que han realizado varios historiadores o personas relevantes en la judicatura, como el juez Garzón, revelan que también las cunetas donde menos fueron utilizadas después de aquella guerra fue también aquí, las provincias vascas, con mucha diferencia, ¿no? Luego lo que es la dictadura, en ámbitos generales, también se padeció mucho menos, por estadística, aquí, no porque yo lo diga, porque hoy día los historiadores así lo han referenciado. Entonces, el origen de aquella ETA, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Porque en muchas partes de España se sufrió mucho más. Hoy día, como todos sabemos, aquí, yo vivo en Guipúzcoa, esto, como yo lo denomino, es la Suiza española, aunque algunos se empeñen en esas independencias o en esas cuestiones tan fuera de lugar, desde luego. Entonces, es un sinsentido, ¿no? Hablar de la ETA y su entorno y quererle darle algún tipo de justificación, yo creo que es absurdo. Luego me pregunta sobre la disolución. Hombre, bajo mi punto de vista y después de ser un historiador oficioso de todo esto, yo denomino que no ha habido una disolución como tal. Ha habido una derrota policial, evidentemente, una derrota que es un hecho, ¿no? Muy, muy dolorosa, porque desde luego es como decía aquel historiador también que escribió la derrota del vencedor. Se les ha derrotado policialmente, aunque las bajas por nuestra parte y todas las personas que lo han sufrido, sin sentido, son incalculables. Hoy podemos calcular los asesinatos, las personas asesinadas, mutiladas, heridas, se pueden calcular los secuestros, pero no se puede calcular las extorsiones, las amenazas, aquel éxodo vasco que se tuvo que ir de la comunidad autónoma vasca, que se calcula entre 200 y 300.000 personas, cuando en aquella guerra civil se calcula también que se tuvieron que exiliar 500.000 personas. O sea, daos cuenta de lo que estamos hablando. No se puede calcular. Entonces, la disolución como tal ha sido policial. Hoy día estamos viendo que recientemente han hecho la famosa corrica y cada vez que pueden, pues meten fotografías de asesinos con muchas personas muertas a sus espaldas, ¿no? Estamos viendo cómo de manera constante, cada vez que liberan cada vez que sale de la cárcel un etarra o alguien de su entorno, en determinados sitios les hacen homenajes, ¿no? ¿En qué país de nuestro entorno cercano o países desarrollados homenajean a terroristas? Entonces yo pienso que la disolución como tal no existe. Ha habido una derrota policial, hoy están en las instituciones, aquí cada vez los vota más gente porque, lógicamente, aquí hay una censura brutal de todo lo que sea español, aunque mucha gente se piense lo contrario. Y luego el miedo que impartieron con aquella mafia, pues todavía se palpa. Paso a la segunda pregunta. Si sigue la ETA latente, ya voy ocupando tu terreno. Pues yo creo que sí, que sigue latente por desgracia, ¿no? Hace poco, a raíz de publicar mi tercer libro, Picoletos, ¿no? Pues ABC me hizo varias entrevistas, hicimos un documento de vídeo, ¿no? Fui con dos periodistas muy jóvenes a varias poblaciones de lo que es la Guipúzcoa profunda y ellos, uno era historiador, se quedaba muy sorprendido, ¿no? La chica era más joven, y se quedaban pues perplejos al ver cómo en esos pueblos aparecían muchísimas fotos de personas que ellos desconocían y las metían en Google con nombres y venían los asesinatos que tenían a sus espaldas. Es un hecho. A día de hoy se sigue haciendo, ¿no? Llegaremos a agosto de este año, que son la mayoría de las fiestas patronales de muchos pueblos del interior y del exterior, y vemos cómo se siguen homenajeando a esos terroristas, ¿no? Eso para las víctimas es reabrir heridas. Entonces, pues yo con mis libros lo que quiero es que sean muy vendidos, ¿no? Muy mediáticos en ese sentido, porque mucha parte de esas ganancias la dedico a ir a promover a estudiantes vascos, ir al centro memorial con ellos, sufragar esos viajes y que les expliquen la realidad de todos los terrorismos, no solo el de la ETA y su entorno, hay otro tipo de terrorismo, ¿no? Todos los conocemos, el Grapo, bueno, por escalas, ¿no? El de la ETA y su entorno ha sido el que más nos ha atacado con mucha diferencia, luego el yihadismo, el terrorismo islámico, que por desgracia pues sigue muy, muy activo, luego quizás el Grapo y luego los terrorismos de extrema
derecha, ¿no? Como el Batallón Vasco Español, el GAL, ¿no? Ahí les explican todo muy bien. Entonces, es evidente que sigue latente y es evidente que el gobierno vasco, por ejemplo, o otro tipo de gobiernos autonómicos no quiere tratar esto de la manera que hay que hacerlo, ¿no? Daos cuenta que la ETA y su entorno han ocupado más de los últimos 50 años en nuestro país, con lo cual es historia reciente, muy dolorosa. Yo creo que se debería más incidir a los estudiantes en un periodo de su calendario lectivo de lo que ha ocurrido aquí, ¿no? Sobre todo para estimularlos en que la violencia, o en este caso el terrorismo, no tiene lugar en esta sociedad y en un país como España, tan desarrollado. Lo que pasa es que, por desgracia, también vemos que la política está muy condicionada por unas minorías que son precisamente las que promueven ese independentismo, ese totalitarismo, como se vive aquí, y es una desgracia, ¿no? Que los políticos cedan ante ellos cuando el conjunto de la población española mayoritariamente rechaza todo ese tipo de cuestiones. Me pregunto yo, la pregunta que tú me has hecho, que era ¿por qué crees que hoy hay que explicar y difundir todo aquello? Pues bueno, yo hace tiempo, ¿no? Cuando estaba en primera línea, como decimos los veteranos del GAR o la gente que ha luchado contra ETA, evidentemente había mucho miedo en la sociedad, sobre todo vasca y de otras zonas de España, en referencia a lo que era el terrorismo de la ETA y su entorno. Daos cuenta que hasta 2008 ha sido el principal problema o la principal preocupación que tenían todos los españoles. Estamos hablando de 2008, estamos en 2024. Hemos llegado al nuevo milenio, hemos llegado al 2024 y evidentemente, como vuelvo a reincidir, no se explica. A las nuevas generaciones no se les explica nada de esto. No tienen ni idea de lo que ocurrió en esos años finales de los 70, en los 80, los 90, que fue una ETA cruel, bastante organizada y, como digo, la principal preocupación de todos los españoles. A ningún estudiante, cada vez hay comunidades autónomas que se meten más de lleno en esto, ¿no? Y es de agradecer, porque ya os digo, en el último cuatrimestre se toca el asunto y los jóvenes, por lo menos, saben que fue algo cruel, desgarrador y un sinsentido, ¿no? Explicarlo y difundirlo, pues es mi principal objetivo. Como digo, cada vez que puedo y me dejan, porque aquí el gobierno vasco no está por la labor, ¿no? Por diferentes motivos, no está por la labor de llevarlo a los colegios o a los institutos. Entonces, yo cada vez que puedo, pues hago ese tipo de viajes y la verdad es que me siento muy bien, ¿no? Aparte de dar otro tipo de cobertura a viudas, a huérfanos, ¿no? Y bueno, mi siguiente trabajo, como podréis ver, mi siguiente libro, que va a dar mucho que hablar, se dedica a eso, al día después de todo esto. Entonces, creo que es legítimo y necesario explicar y difundir todo la cruel etapa de la ETA y su entorno. Luego, por otra parte, la memoria de todas las personas que han sido tocadas de diferentes maneras por aquel terrorismo, pues yo creo que los políticos, por un lado, cuando toca, les abrazan. Quizás ahora ya hay que hablar del gobierno que tenemos, desde luego, pero sí que retrocediendo en el tiempo, ha habido políticos que yo creo que todos los políticos se metieron a de alguna manera intentar resarcir a todas las personas que sufrieron la ETA en su entorno, hasta casi llegado el año 2000, es muy triste, el gobierno entonces de José María Aznar se metió de lleno no solo a combatir a la ETA de manera directa, con medios, sino también de alguna manera a resarcir, ¿no? En la actualidad, ¿crees que se está intentando blanquear o se blanquea, incluso desde las instituciones o alguna de las instituciones, aquellos años tan crueles? Bueno, hablar de todo lo que es, de lo que ha sido la historia reciente de España, en este caso centrarnos en el terrorismo que más nos ha atacado, con mucha diferencia, yo pienso que
desde hace años se intentaba blanquear. Es complicado porque siempre hay personas o instituciones que ejercen la lógica. Yo hoy creo, ya no es un blanqueamiento, yo creo que se está borrando, se está intentando borrar. Es difícil, desde luego, aunque todos sabemos que cuando la política se condiciona, como, y vuelvo a reincidir en eso, en unas minorías que tampoco nos convienen al resto de España, ¿no? A la mayoría de los españoles, pues lógicamente ellos tiran a lo suyo. Yo no tengo pelos en la lengua a la hora de decir de que este gobierno siga adelante por unas minorías que la están soportando, ¿no? Que están haciendo que en contra de... no todo lo estarán haciendo mal, supongo, ¿no? En política pues hay que meterse lo justo, desde luego, y más siendo Guardia Civil. Tenemos que estar, lo que dice el artículo 5, ser políticos sin bajeza. Yo creo que se quiere borrar la memoria, ¿no? Y esa trayectoria criminal de una mafia tan brutal se quiere borrar. ¿Por qué? Bueno, pues no lo entiendo. O sea, los entiendo a ellos, que son claros, ¿no? Los partidos radicales, en este sentido, los que comandan bajo mi punto de vista, mal llamada izquierda abertzale, para mí son radicales porque Abertzale es patriota y ETA nunca fue patriota, porque a los que más asesinó fueron a los propios vascos y a los que más arrinconó con toda su mafia. Entonces, yo ya no pienso que se esté blanqueando, yo pienso que se quiere borrar. Ya. No, sí. Evidentemente, las noticias de cada día y lo que has dicho tú antes de los presos que se liberan, que los festejan, que los homenajean y demás, nos hace quizás ir un poquito por esa línea, está claro que sí. Juanjo, querría pasar un poco al plan personal, ¿no? Al plan humano, más que el plan personal, el plan humano, ¿no? Entonces me gustaría empezar por ti. Yo sé que sufriste un atentado. ¿Podrías hablarnos de él? ¿Cómo fue? Pues sí, como muchas personas en España, pues tuvieron la mala suerte por diferentes causas de padecer un atentado. En nuestro caso, como todos sabéis, o como todos los que nos ven saben, la policía, la Guardia Civil, los militares, pues hemos sido objetivos directos e incluso no tenían que pedir ni autorización para atentar contra la fuerza del Cuerpo de Seguridad del Estado o contra los militares, que vosotros sois militares. Entonces, a los 20 días de salir de la academia, pues tuve la mala suerte de coincidir en una campaña de verano en la Costa Dorada y pues padecí un atentado en el aeropuerto de Reus. Bueno, yo como digo, tuve mucha suerte, desde luego. La chica que venía conmigo pues no tuvo tanta suerte y acabó falleciendo a consecuencia de las heridas brutales, ¿no? Fueron 33 heridos graves. Ahí puedes experimentar lo que es con ninguna experiencia de ningún tipo. Sí que es verdad que días antes del atentado, figuraros, en 20 días de servicio ya hubo llamadas alertando de que habían dejado explosivos. Se supone que eran falsas, ¿no? Porque yo acudí a varias de ellas y nunca ves el peligro como tal, desde luego. Hasta ese día que desde luego pues te pilla de lleno. Sufrí heridas graves, me tuvieron que intervenir quirúrgicamente de la cabeza en 3 ocasiones, pero bueno, la juventud en esos años y la fuerza que tienes y la vocación te hace tirar adelante. Yo tenía claro ya que quería acceder al grupo antiterrorista y grupo de acción rápida. Estuve unos meses convaleciente y luego, como explico en Picoletos, quien quiera que lo lea, yo creo que es apasionante, que vea cómo a pesar de esas secuelas, en aquellos años, hoy sería impensable desde luego, pues pude acceder y pude estar varios años en la unidad y desde luego pues fue la manera que me unió a ETA de por vida, ¿no? Porque por desgracia esas secuelas te tienes que levantar con ellas todos los días. Son secuelas físicas y bueno, y también psicológicas, desde luego. Entonces, yo creo que aquello fue lo que, con el paso de los años y observando lo que era el día a día de aquella lucha contra ETA, en mi caso ya una ETA bastante debilitada, ¿no? Y un entorno muy activo, aunque aquella socialización del sufrimiento a raíz del asesinato de Gregorio Ordóñez o del secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco reactivó mucho lo que era
lo que ellos denominaron la socialización del sufrimiento, ¿no? Y empezaron a cometer atentados a ediles, a políticos de baja entidad, asesinaron muchísimos en esas fechas, porque a las fuerzas y cuerpos de seguridad ya era muy difícil atacarnos, ¿no? La gente estaba muy concienciada. Entonces, fue lo que, por desgracia, me unió a la ETA y a su entorno, y todo lo que hago hoy pues viene relacionado a esto, ¿no? Quizá si no lo hubiera padecido de manera directa, pues no sé qué hubiera pasado. Precisamente nos hablas de uno de tus libros, Picoletos. Tienes varios ya publicados. Eh, Háblanos un poquito del contenido de ellos, ¿eh? Qué es lo que nos trasladas en cada uno de ellos, e incluso también para aquellas personas que estén interesadas, cómo los pueden adquirir. Bueno, cuando ya tengo que pasar, como yo digo, a la retaguardia, me planteo, como ya venía marcado por la ETA y su entorno, por el atentado, ya había estado en primera línea en el GAR, resido aquí en Guipúzcoa, luego tuve que trabajar en Policía Judicial en un EDOA, ¿no? Por toda España, pero sobre todo aquí. Entonces, aquí había que aplicar doble había que, como decimos, tener las orejas más tiesas, porque tenías a ETA por un lado y a los malos, al narcotráfico y a lo que perseguíamos por otro. Entonces, eso te condiciona mucho. Pero bueno, me decido a escribir sobre todo porque yo tengo una biblioteca enorme y por desgracia literariamente no había leído algo que me enganchase de verdad, ¿no? De lo que era la lucha, de lo que, todos conocemos a compañeros que estuvieron en primera línea, como Várez, que ha estado aquí, con el que me ha ayudado bastante en este último trabajo, en Inocentes, que luego hablaré un poquito de él, que ya está dando mucha guerra. En ese sentido, pues me decido a escribir. ¿Por qué? Porque nunca había leído nada que me trepidante, ¿no? De lo que era la lucha policial. Había leído varios libros, pero me dejaba muy mal sabor de boca. Y el que más me enganchó de todos fue Agureta, que lo escribe un etarra, supuestamente arrepentido. Dio muestras de ello, desde luego, colaborando mucho con la justicia y fue objetivo también de ETA, como otros muchos etarras, ¿no? Porque no respetaron ni a sus disidentes, lógicamente. Entonces me lanzo a escribir Los Verdugos Voluntarios. Son tomos, el primero, pues tomos con pocas fuentes, porque nadie quería, nadie me conocía, pero hicimos un libro hemos tirado 11 ediciones, es una barbaridad. Entonces, a raíz de ahí publico el segundo, que es la segunda parte, que cojo ya testimonios de compañeros que han tenido que abatir etarras, Los Verdugos Voluntarios 2. Es una línea de escritura poco refinada, porque es mía, no está depurada como ahora, que ya tengo a mi editor, a Ricardo Artola de Arzalia, que es un historiador, yo creo, con mucho peso, que es el que por detrás con el palito me dice aquí no, la coma, el punto, y es lo que da ya, lo que le da ya un toque muy llevadero, ¿no? Sobre todo al penúltimo libro, a Picoletos, que ha tenido mucha repercusión. Se sigue vendiendo una barbaridad, cosa que me alegra, porque con ese dinero pues hago cosas vinculadas a ETA, no con todo, desde luego. Pero bueno, es un libro es como hablar de un hijo, ¿no? ¿Quién habla mal de su hijo? Pues bueno, si hay que ser crítico también lo somos. Este último libro pues ha tenido mucho tirón, porque es un libro trepidante, es un libro inédito en ese sentido, con personajes que tienen mucho peso, son anónimos, tienen nombre y apellidos, pero hasta ahora eran anónimos, porque la Guardia Civil pues ha estado en primera línea, como la policía, aunque desde luego el peso nuestro, aunque solo sea por compañeros asesinados, pues es brutal, ¿no? 240 guardias asesinados, ¿no? O la mitad de los niños asesinados, hijos del cuerpo, incluso nuestras mujeres o padres, madres, ha sido brutal. Entonces el libro tiene mucho peso. De hecho, hay una plataforma ya que está intentando hacer una serie y bueno, es muy halagador, ¿no? Porque más que nada por la difusión de la lucha contra el olvido, de la lucha contra ETA y de la lucha contra el olvido. Yo estoy pues muy agradecido a mi editor porque se fijase en mí, hasta a la factoría Neo, por querer dar difusión y hacer una serie, y desde luego a los lectores y a vosotros por darme sitio aquí, porque al final es difundir todo esto.
Entonces, bueno, recientemente, hace un mes o poco más, hemos publicado Inocentes, nos lo prologa Fernando Savater, que es un referente de lucha. Dentro del libro hay fuentes vivas muy importantes de algo que nunca se había, de lo que nunca se había escrito, huérfanos, viudas, operaciones nuestras inéditas. Entonces, claro, es un libro que está, bueno, que tiene mucho peso, ya lo está teniendo, y bueno, ya lo estáis viendo, y yo creo que ese es un punto y aparte, ¿no? Un punto y aparte por un lado y un punto seguido. Un punto y aparte de lo que habla, que es el día después de todas esas personas, ya digo, metiendo a personas como Lorenzo Várez y a otros que estuvieron infiltrados en la ETA y su entorno. Entonces, dando a conocer una imagen de los terroristas que no se conocía, también con un trabajo pues de hacer muchos kilómetros y sobre todo, como digo yo, de haber sido un poco, haber hecho una labor de cura. En mi caso, yo creo a mi manera y ahí desde hace años pues hice una labor de visitar a huérfanos, a viudas, ¿no? Dentro de mi trabajo y fuera de él. Hoy día lo sigo haciendo y ellas se abrieron a darme su vida, ¿no? Después de aquel asesinato tan cruel. Entonces, está siendo un éxito y yo espero que se siga difundiendo porque mi lucha ahora es contra el olvido. Se puede, me imagino, que conseguir en cualquier librería. Sí, los primeros eran de autopublicación y entonces era pues un escritor bueno, como ahora, desde luego, pero sí, metiendo Picoletos o Juan José Mateos en las redes, en Google, pues sale ahí ya de todo. Y la verdad es que todo bueno, porque si Como alguien tiene, pone algo como tiene malo, que ser, como tiene son que los ser. malos o radicales. Entonces eso a mí me honra, ¿no? Porque cuando Claro, te critican los malos es porque algo bien estamos haciendo. efectivamente. Yo quería precisamente, con estos comentarios últimos que estás haciendo y con la referencia de tu última publicación, Inocentes, quería pedirte que nos digas, bueno, que nos digas, es una labor muy grande y no vas a poder explicárnoslo todo, pero ¿cuál es ahora tu día a día como activista? Vamos a llamarlo así. O sea, nosotros somos activistas, divulgadores de historia, de cultura de la defensa y la seguridad, y tú eres un activista, tú eres un activista de la memoria, y de la lucha por el recuerdo de vuestro trabajo y del sacrificio, incluso con vidas y atentados de muchas personas que lo han sufrido. Entonces, querría un poco terminar de esa manera, Claro. hablándonos qué es lo que haces, a dónde vas, e incluso, fíjate, una cosa que creo que es importante, cómo se puede contar contigo para hacer algo. Imagínate en un colegio, en donde sea. Bueno, te dejo que seas tú el que nos lo cuente. Bueno, pues casi te vas respondiendo según me vas preguntando, porque como dices, sí, soy un activista igual que vosotros, igual que mucha gente. Hoy día, hace tiempo las redes sociales eran muy buenas para detener a los malos, ¿no? Porque ofrecían perfiles, fotografías o incluso siguiendo el hilo donde estaban. Ya en aquella etapa en Policía Judicial en el EDOA, que ahora estoy pues haciendo mucha memoria sobre ella, es muy interesante y es actualidad, pues esas redes sociales hoy día son fundamentales, ¿no? Hay que actualizarse, eh, son buenas, ¿no? Si se utilizan bien y desde luego la repercusión es muy importante, ¿eh? Yo lo veo que los seguidores crecen y bueno, y los detractores. Cuando hay detractores que te dan peso porque te critican mucho, es muy interesante. Desde luego, también, Arturo, hay que hacer autocrítica, ¿no? De todos esos años de lucha antiterrorista, ¿no? De lo que se ha hecho mal, de lo que se ha hecho muy bien, sobre todo de entrar en debates de por qué no se podía hacer tan bien como queríamos, porque daos cuenta que en aquellos últimos años de transición no había medios, la dictadura también utilizaba las fuerzas para reprimir y cebaba a la parte, a lo que era el entorno de la ETA ya. Hay que hablar de todo, hay que hablar del GAL, ¿no? Pero en su justa medida, desde luego. No podemos centrarnos en ese tipo de cosas cuando el peso de todo esto lo tienen las personas asesinadas, las personas mutiladas, los heridos, lo que no se puede contabilizar, como he dicho, extorsionados, amenazados, aquel éxodo vasco que está por determinar, porque no se puede calcular. Entonces, yo soy muy,
yo estoy abierto a todo ese tipo de hecho, tengo debates con personas del entorno radical, porque yo lo considero radical, que al final me dejan por aburrimiento, porque claro, les ofrezco tanta documentación y condeno lo que hay que condenar tajantemente, como el terrorismo de Estado y otras cosas, pero no lo que quieren, no lo que quieren hacer ellos, que es criminalizarnos por sistema. Eso es imposible. Una institución como la policía, la Guardia Civil, los jueces, todos los que lucharon o trabajaron en contra de la ETA y su entorno, para ellos son torturadores. Entonces, eso ya se desmonta por sí solo, ¿no? Mi activismo hoy, pues es está hoy la primera línea de lucha contra el terrorismo nacionalista o independentista, totalitarista, es difundir, explicarle a las nuevas generaciones por qué no se debe llegar a esto, ¿no? Cómo los políticos deben reaccionar y deben gobernar para todos los españoles, no para minorías como está ocurriendo hoy. Estamos viendo antes se me fue un poco la cabeza hablando de la amnistía. Bueno, aquella amnistía del 76 liberó a más de 1.200 etarras o personas relacionadas con la ETA. 700 volvieron a la ETA, incluso volvieron a asesinar. ¿Dio resultados aquella amnistía? Por supuesto, porque fue un hermanamiento para los presos políticos. Ya en democracia no tenemos presos políticos en España, eso es evidente. Pues alguien se ha inventado que hay presos políticos. Alguien los va a amnistiar. Estamos ahora mismo con toda la polémica esa, aparte de la corrupción política, que eso es terrible y eso sí que es vergonzoso, ¿no? Y a los españoles nos pesa mucho. Por eso hay que hablar claro de todo esto, ¿no? ¿Dio resultados aquella amnistía? Sí, por un lado no, porque aquellos etarras amnistiados, extrañados a países lejanos, vinieron y volvieron a atentar. Yo creo que los catalanes independentistas, los totalitaristas, van a volver en esa dinámica, ¿no? Es evidente, bueno, lo estamos viendo. Y aparte de eso, yo creo que hoy la primera línea, como digo, es esta, la difusión. ¿Cómo se puede acceder a mí? Yo soy una persona totalmente accesible. Voy al colegio que me piden, si hace falta cruzo España con esas ganancias de mis libros y hablo para quien haga falta. La pandemia nos enseñó que estos medios, que esto es muy útil y también en muchos colegios de España hablo por aquí, ¿no? Les muestro el PowerPoint que está mostrando Fulgencio, lo muestro a los chavales y les explico la realidad de todo ello, pero no son titulares de prensa, pero por desgracia amparados. ¿En qué? En personas asesinadas, que eso sí que no se puede tergiversar. Los muertos, por desgracia, están ahí, o los mutilados, o los heridos, ¿no? O los extorsionados, secuestrados, eso está ahí y eso es lo que nos da peso, por desgracia, a todo esto. Entonces, yo soy muy accesible. Mi teléfono está en mi página web, la que difundo constantemente. A mí me llaman personas de todo tipo y yo, desde luego, lo que puedo, pues les ayudo y por supuesto, con la ganancia de mi libro, pues inicié recuperar a las familias de nuestros caídos en el GAR. Ojalá pudiera tener los medios para amparar a todas las víctimas del terrorismo, que para eso están las diferentes asociaciones, ¿no? Que tienen mucho peso y que son necesarias. Y no sé qué más contarte. Pues nada, no, te parecerá poco, no, muy bien, muy bien. Eso sí, espero que puedas seguir publicando y que tienes aquí la puerta abierta para hablarnos de esas publicaciones y con rotundidad de los contenidos que en ellos divulgas. Yo, desde luego, el libro Inocentes todavía no lo leí, pero estoy seguro de que será tan apasionante como los demás y animo a la gente a que lo lea, te siga y desde luego a ti a que sigas contando con nosotros para narrarnos cuál es tu trabajo y cuál es el contenido de esos trabajos. Yo desde luego quiero agradecerte las palabras que nos has dirigido hoy y sobre todo tu vida de entrega. Tu vida de entrega primero como guardia civil y ahora conservando y trasladando, sobre todo a los jóvenes, la memoria de esos días horribles. Ojalá, es un deseo así, un brindis de hecho, ojalá nunca se repitan estos hechos, pero un factor importante, no se nos olvide, para que esto no ocurra, es que conozcamos la barbarie que supuso en su día, el dolor que produjo y que aún produce hoy en día en carne propia muchos, como es tu caso, como son muchas víctimas, y en los corazones de cualquier ciudadano honrado. ¿eh? Pero para ello tiene que conocer lo que fue, quiénes fueron los que lo protagonizaron y los actos criminales que llevaron a cabo. ¿eh?
esa es la labor que tienes tú fundamentalmente y que nosotros, en la medida que tú lo consideres, estamos a tu disposición para contribuir y colaborar en ello. Mucha suerte con tus libros y con tu activismo, Juan José. Un abrazo y hasta siempre. Hasta siempre y muchas gracias por difundir esto y por luchar contra el olvido.